¿Y cuáles son las aplicaciones de esta edición genética? Pues las aplicaciones que podemos encontrar son la terapia génica, la experimentación y la mejora de las capacidades humanas. En cuanto a la terapia génica, decir que su clasificación puede ir desde la edición de la línea germinal, la edición de la línea somática, la terapia génica con fines médicos y sin finalidad médica. Dentro de esta clasificación podemos encontrar desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista de los objetivos. En cuanto a qué es la terapia génica, pues la terapia génica consiste en introducir material genético exógeno con la finalidad de corregir deficiencias del material cromosómico y proporcionar así alguna ventaja terapéutica o no terapéutica. En cuanto a la edición de la línea somática, decir que esta edición se centra en modificar las células del individuo que ejercen o no una función particular, con el fin, lógicamente, de tratar una patología. Por ejemplo, si encontramos que las células pancreáticas de un paciente no expresan el gen responsable de la producción de insulina, podemos modificarlo para que lo hagan. En cuanto a la edición de la línea germinal, esto consiste en modificar células reproductoras del ser humano, espermatozoides o ovocitos, buscar curar enfermedades hereditarias ligadas al genoma de dichas células y estas modificaciones introducidas pasarán de padres a hijos y nietos ad infinitum. Se modifica toda la descendencia, pero el individuo sobre el cual se lleva a cabo la terapia no experimenta cambio alguno. En cuanto a las terapias con finalidad médica, evidentemente, las ediciones genéticas con finalidad médica están relacionadas con alguna patología. Distinguimos técnicas diagnósticas como el screening de biomarcadores y las técnicas propiamente terapéuticas, como la edición de la línea somática y germinal que hemos explicado anteriormente. En cambio, cuando hablamos de las terapias génicas sin finalidad médica, hablamos sobre todo del movimiento cultural llamado transhumanismo, que consiste en transformar la condición humana por medio de la tecnología, creando así gente con más capacidades que las que podemos conocer como humanas. Porque todos hemos soñado alguna vez con ser superhéroes, ¿no? Tener visión láser, volar, correr a la velocidad de la luz. Puede que de momento todo parezca ciencia ficción, pero lo cierto es que con la edición genética cada vez estamos más cerca. Según Matthew Liao, director de bioética de la Universidad de Nueva York, llegará el momento en el que podrás utilizar esta técnica para diseñar con precisión niños de menor o mayor estatura, con un metabolismo de alimento más eficiente energéticamente, etc. Dejamos ahora a un lado la terapia génica para hablar de la experimentación, porque ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de la experimentación? Pues bien, actualmente no conocemos la función de todos los genes del genoma humano, pero ¿a qué sería interesante? Gracias a la técnica CRISPR podemos insertar ciertos genes cuyas funciones desconocemos en otros organismos y ver qué aspecto de su anatomía o fisiología varía. De este modo descubriríamos su función. Del mismo modo, también podríamos silenciar los genes, es decir, apagarlos y ver qué genes no se manifiestan.